Un saludo tengan todos los estudiantes, padres y docentes que nos acompañan. Nos encontramos aquí nuevamente para orientar la asignatura de Cultura Política, en este caso para el 10º grado. Y como hicimos con anterioridad para 11º grado, no queremos que la orientación se quede en un sistema de actividades que ustedes cumplimenten, sino además queremos que esta sesión se convierta también en una especie de comprensión sobre la forma de impartición de la asignatura y además les permita sistematizar los contenidos esenciales con vista al trabajo de control parcial. Pero cuando estudiamos y abordamos la asignatura Cultura Política, siempre la pregunta inicial debe ser ¿de qué estamos hablando cuando abordamos esta asignatura? Por eso le remitimos al concepto de cultura política que rememoramos. En primer lugar, la cultura política remite a un componente de la formación ciudadana. Como ustedes recordarán, relaciona un sistema de ideas ideopolíticas con los comportamientos que se expresa en la participación activa según intereses sociales, clasistas y fundamentalmente de proyecto de vida. Es decir, estos elementos son esenciales para comprender la asignatura. Pero esta definición no resulta útil si con ella no vinculamos algunas ideas aportadas por el líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, relacionado con la cultura política. Y él expresa casi en la propia génesis del surgimiento del término que la cultura política es posible si realmente trabajamos y abordamos las raíces y la historia de este país. Es decir, textualmente dice, si las raíces y la historia de este país no se conocen, la cultura política de nuestras masas no estará suficientemente desarrollada. Es decir, es fundamental entonces cuando desarrollemos la asignatura y nos enfoquemos en la cultura política, pues precisamente reconocer las raíces y reconocer la historia de este país. Por eso es importante siempre preguntarnos qué conmemoración o qué hecho histórico se desarrolla, se festeja o se conmemora en el día de hoy. ¿Qué hecho conmemoramos en el día de hoy? Por eso nos remitimos al 8 de abril. Un 8 de abril de 1958 cae en combate de Ojo del Agua, en Las Tunas, el guerrillero del ejército rebelde, José Rodríguez López. Quizás esto pudiera ser una pregunta, un hecho, un acontecimiento significativo para la historia de Las Tunas. Pero también es un hecho significativo para conmemorar y para reconocer la asignatura de cultura política. En tanto, cabría preguntarse qué ideas, qué ideales condujo en términos comportamentales a un joven de apenas 21 años, como ahí está expresado, es decir, para ofrecer su vida en víspera, en función de un ideal determinado. Y eso es importante tener en cuenta, porque los mártires, los héroes, son además, en sentido general, símbolos ideológicos que reflejan una tipología comportamental. Por lo tanto, la primera pregunta que pudieras anotar y pudieras hacerte es ¿qué otro hecho evidencia el tratamiento de la cultura política? Los mártires y los héroes son en sentido general parte de la cultura política porque también son ideología de la Revolución Cubana. Y es por eso que ustedes están en el marco de abordar la ideología de la Revolución Cubana, estudiaron el pensamiento latinoamericano y tercermundista en términos generales, estudiaron a Bolívar, estudiaron a Chávez y próximamente estudiarán el pensamiento cubano con sus dos hitos fundamentales que son la doctrina martiana y el ideario fidelista. Pero entre uno y otro se encuentra el marxismo y el leninismo como concepción científica. Es decir, que en el marco de la ideología de la Revolución Cubana ustedes van a estudiar en el día de hoy o van a continuar estudiando en el día de hoy, tal como lo aparece en la diapo, el marxismo-leninismo, porque se encuentran en la unidad número 2, que es el marxismo y el leninismo, una nueva etapa en el desarrollo de la cultura humana y fundamentalmente el estudio de la obra de Carlos Marx de Lenin. Sobre esta obra hay un mito, porque se ha utilizado indistintamente en diferentes niveles educativos, pues sencillamente se piensa que es una obra muy compleja. Y realmente el conocimiento se expresa por sucesivas aproximaciones
Y por lo tanto, de lo que se trata en el día de hoy con esta temática es aproximarnos precisamente a la obra de Carlos Marx a través de Lenin. Por eso les sugerimos una nueva idea aportada por Fidel en la cita que nosotros les estamos presentando y que fue realizada con motivo de la conmemoración del centenario de Lenin. Fidel plantea que la teoría de Marx, y valgan los conceptos señalados, nunca fue un esquema, fue una concepción. ¿Qué es concepción? Sistema de ideas. Fue un método. ¿Qué es método? Fue una interpretación, fue una ciencia. Y la ciencia se aplica a cada caso concreto. Y no hay dos casos concretos exactamente igual. Por lo tanto, de lo que se trata es de utilizar precisamente la cultura política en su concepción, en su doctrina del marxismo-leninismo como una manera de interpretar, aplicando la ciencia, un momento concreto de la realidad. Por lo tanto, les proponemos en el sumario al menos 3 puntos. El primero tiene que ver con los núcleos teóricos del marxismo, el Carlos Marx de Lenin. Fíjense que es el Carlos Marx de Lenin. ¿Qué quiere decir esto? Que el marxismo tiene diferentes tendencias, pero en Cuba, por los revolucionarios cubanos, el marxismo que asumimos es el marxismo que comprendió y sistematizó el leninismo. Por eso, evidentemente, nuestra doctrina es marxismo y leninismo. Es el marxismo enfocado en la lógica y en la tendencia de Lenin. El segundo postulado tiene que ver con la vigencia de los postulados marxistas, cuán vigentes están. Y el tercero, de los núcleos teóricos, está dado en el lugar del marxismo en la cultura política de los jóvenes revolucionarios cubanos. Por lo tanto, se trata de entender en formas de interrogante que tú debes responderte y que sencillamente te convocamos a que escribas en tus notas de clase qué es el marxismo, cuál es su validez, cuál es su utilidad. En términos generales nos proponemos para ello que ustedes cumplimenten el objetivo de valorar la actualidad de la doctrina marxista en su tendencia leninista, en el contexto de la época contemporánea y de manera específica en el proceso de construcción social que promueve la revolución cubana. Fíjense que es valorar la actualidad de la doctrina marxista en su tendencia leninista. ¿Qué tareas vas a desarrollar para cumplir este objetivo? En primer lugar, ¿cuáles son los núcleos teóricos del marxismo? ¿En qué radican esos núcleos teóricos? En segundo lugar, ¿por qué sus núcleos teóricos son científicos y qué lo hacen revolucionario? Por lo tanto, fíjense los elementos señalados, núcleos teóricos, por qué son científicos, qué le hacen revolucionario. El tercer elemento, ¿para qué sirve y qué vigencia tiene? El aprendizaje es vacuo si no hay utilidad del mismo. Por lo tanto, tiene que servirle para ello y por lo tanto lo que sirve tiene actualidad y vigencia. Y un cuarto elemento enfocado tiene que ver con qué lugar ocupa en la cultura política de un revolucionario cubano. Esas tareas te sugerimos se realicen por los siguientes textos que debes tener y debes consultar. En primer lugar está el texto de consulta, que son textos para todo el nivel medio superior, pero específicamente para el preuniversitario en el primero y segundo año, para la enseñanza técnica profesional, para la escuela pedagógica y para la educación de jóvenes adultos. Este texto de consulta es Cultura Política, breve glosario para su enseñanza-aprendizaje, donde están recogidos un grupo de conceptos, de términos e inclusive definiciones que permiten el tratamiento de la temática. Pero si en este caso no cuentas con ese texto, puedes auxiliarte de un diccionario filosófico, digital en los que existen en varios celulares, en los procesadores, etcétera, o cualquier diccionario o diccionario enciclopédico que tengas en tu casa. Además, y es esencial contar con el texto básico de la asignatura, Cultura Política, documentos y materiales para su estudio, donde se abordan los textos ideológicos. Aquí está presente el texto que vamos a desarrollar en el día de hoy, en forma de orientación y que ustedes van a desarrollar a través de un grupo de actividades. Carlos Marx, breve esbozo biográfico con una exposición del marxismo del propio Lenin. Algunas ideas esenciales que estoy presentándoles a ustedes. En primer lugar, esa obra fue escrita por Lenin para el Diccionario Enciclopédico Granac, consta de 58 volúmenes y específicamente la obra aparece en el tomo 28, realizada en 1914. Es importante entonces cómo organizar su estudio. ¿Cómo deben ustedes organizar su estudio? En primer lugar,
En la obra se encuentran los elementos biográficos de Carlos Marx y Federico Engels. Ahí están sus elementos biográficos. En segundo lugar está la doctrina filosófica. En tercer lugar está la doctrina económica marxista. Y en cuarto lugar está la doctrina marxista del socialismo científico. Por lo tanto, en términos de actividades, repasemos cada uno de esos elementos. La primera pregunta a responder es precisamente, y ya te sugerimos que enfatices en copiar estas preguntas que nosotros te hacemos. En primer lugar es, lea el texto ideológico que hemos señalizado, cuyo inciso A es, elabore una ficha bibliográfica de la obra de Lenin. Es decir, es importante tener en cuenta que las fichas pueden ser de contenidos y pueden ser bibliográficas. En este caso te sugerimos una ficha bibliográfica que debe recordar que tiene un algoritmo de trabajo, contiene el título, el autor, la fecha de publicación, se destacan en ella algunas ideas esenciales de esa obra e inclusive te puede ser de mucha utilidad porque en el reverso de la misma usted puede escribir anotaciones específicas de aquello que considera significativo para usted. Por lo tanto, esta actividad sugiere en sentido general elaborar una ficha bibliográfica de la obra de Lenin. La segunda actividad está relacionada con los elementos biográficos de Marx, Engels, desarrollado por Lenin. Por lo tanto, hay un inciso A que expresa, elabore una cronología con los momentos biográficos expuestos por Lenin de la vida de Carlos Marx y Federico Engels. Por lo tanto, recuerda que es una cronología es sucesión de hechos, de sus vidas y de sus obras, en tanto son dos personalidades. Y un inciso B relacionado con esta actividad que relaciona las obras escritas por Marx y Engels y que menciona Lenin en su artículo. No es solo escribir la cronología de sus hechos fundamentales en las que participaron y que inclusive promovieron, es también buscar y sistematizar la relación de obras que fueron aportando al género humano. Te sugerimos además, aprovechando esta coyuntura, consultar otros materiales biográficos presentes en el texto. En los mismos se encuentra el Carlos Marx de Federico Engels, elaborado en 1877, el Federico Engels de Lenin de 1895 y además una joya realmente para los ideólogos revolucionarios cubanos y para los revolucionarios del mundo, la pequeña biografía que realizara Ernesto Che Guevara sobre estas figuras y que se titula Marx y Engels, una síntesis biográfica. Esto te permitirán profundizar en el conocimiento de estas personalidades. Como ustedes sabrán, para abordar la exposición de la concepción filosófica marxista, que es uno de los elementos que aborda Lenin en dicho texto, él organiza el texto en 4 epígrafes: el materialismo filosófico, la dialéctica, la concepción materialista de la historia y la lucha de clases. La lucha de las clases. La primera pregunta atribuye en primer lugar a resumir en tu cuaderno de notas y por separado las ideas esenciales contenidas en cada uno de esos epígrafes. Es decir, recuerda, resumir en tu cuaderno de notas y por separado, por lo tanto, en cada uno de los epígrafes, las ideas esenciales contenidas en ellos. Por lo tanto, no son todas las ideas que exponen, las ideas aquellas que tú vas comprendiendo y vas identificando. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, precisamente de ese mismo epígrafe, es fichar los conceptos básicos expuestos por Lenin. Las fichas de contenido pueden ser fichas que suponen el tratamiento de un determinado conocimiento. Los conceptos y las definiciones son parte del contenido. Por lo tanto, las fichas de conceptos o de definiciones son fichas de contenido. Y por lo tanto, de lo que se trata ahí es que usted fiche los conceptos básicos. Esto supone, en primer lugar, que los conceptos pueden ser básicos y complementarios. Por lo tanto, hay conceptos que complementan en la temática el tratamiento de una determinada materia y no son precisamente conceptos básicos. Por lo tanto, en el inciso A tú vas a fichar los conceptos básicos, los conceptos esenciales que expone el estadista soviético sobre la doctrina del marxismo. Hay 2 incisos relacionados. Uno tiene que ver con interpreta la siguiente expresión. Es una expresión
que no aparece en ninguno de los textos de los clásicos del marxismo, digo de Marx y de Engels y precisamente de Lenin, pero sí se ha parafraseado históricamente. El hombre piensa según cómo vive. Es decir, es una expresión popular resultado de la comprensión de la doctrina marxista. Por lo tanto, usted tiene que interpretar qué significa esa expresión. Y un inciso C que tiene que ver con ejemplificar cómo se evidencia en tu entorno dicha expresión. Es decir, cómo se ejemplifica el término, la expresión, el hombre piensa según cómo vive en tu comunidad, en tu país, en tu marco de relaciones sociales, etcétera. La tercera pregunta tributa a uno de los segundos epígrafes de esos, o uno de los segundos tópicos que aborda Lenin, que tiene que ver con la dialéctica. Por lo tanto, de las ideas expuestas por Lenin en el epígrafe La dialéctica hay un inciso, el inciso A, liste los conceptos básicos expuestos por Lenin. Por lo tanto, usted va a listar. Listar es relacionar sucesivamente los grupos de conceptos básicos que expone Lenin. Y hay un interrogante que le sigue. ¿Qué conceptos complementarios puedes identificar en dicho texto? Es decir, ¿qué conceptos complementarios hay y aborda Lenin? En primer lugar, la dialéctica puede ser un concepto básico, pero cuando Lenin habla de desarrollo, cuando Lenin habla de movimiento, cuando Lenin habla de leyes, está hablando de conceptos que le complementan a un concepto básico. Y eso es importante que tú lo conozcas. Y tú vas a listar y por otra parte a identificar los conceptos básicos y los conceptos complementarios. El inciso B de esa tercera pregunta que aborda el tópico de la dialéctica es: elabora un sistema de fichas en la que construyas las definiciones de los conceptos básicos y complementarios. Es decir, ustedes tienen en primer lugar que hacer dos actividades. Una tiene que ver con el sistema de fichas y otro tiene que ver con la construcción de definiciones de conceptos básicos y complementarios. Por lo tanto, no te olvides de ello. La cuarta pregunta remite a una observación detenida en la sucesión de imágenes que te estamos mostrando. Pueden ser sustituidas por otras en tu libro de texto, pero refleja diferentes etapas de la historia de este país. Para responder un inciso, y está relacionado con explica cómo se evidencia la dialéctica materialista en la sucesión de las imágenes mostradas. Es decir, cómo tú evidencias en términos de visualidad cómo se manifiesta la dialéctica materialista en esa sucesión de imágenes. Y las imágenes tributan a Guaymaro, tributan a la República y tributan a la revolución en el poder. Entonces, nos enmarcamos en uno de los últimos tópicos de esta parte de la doctrina filosófica que tiene que ver con la lucha de las clases. Para ello hay un inciso A que está relacionado con elabora una ficha con los conceptos básicos abordados en dicho epígrafe. Fíjate que estamos sistematizando el tratamiento de conceptos para llegar a las definiciones. Un inciso B ejemplifique cómo se evidencia la lucha de las clases en el mundo actual. La imagen que puedes observar está precisamente relacionada con los acontecimientos que hace poco, unos meses atrás, ocurrió en Chile, bajo una consigna: Chile despertó. ¿Por qué despertó Chile? ¿Ante qué despertó Chile? ¿Es expresión esta de la lucha de clases en el mundo actual? Hay un inciso C que remite: ¿existe luchas de clase en Cuba? Es una provocación ideológica para discutir políticamente en el seno de nuestra familia. Fundamenta evidentemente la respuesta si es sí o si es no. El segundo bloque de contenido que desarrolla Lenin en su doctrina o en su explicación sobre la doctrina del marxismo está relacionada con la doctrina económica marxista, donde hay dos tópicos que aborda: el valor y la plusvalía. La primera pregunta remite a resumir en tu cuaderno de notas y por separado, una vez más, las ideas esenciales contenidas en cada uno de esos epígrafes. Es decir, ustedes tienen en primer lugar que resumir por separado cuáles son las ideas esenciales del subtópico el valor y del tópico la plusvalía. La segunda pregunta remite a lista en tu libreta todos los conceptos trabajados por Lenin. Es decir, remite a trabajar los conceptos que son trabajados por Lenin, los conceptos que son abordados por Lenin. Hay un inciso A que tributa a clasificar los conceptos en básicos y complementarios. Usted tiene que clasificar esos conceptos. Y un inciso B que dice: elabora un sistema de fichas y construya las definiciones de los conceptos clasificados por ti como básicos.
Fíjense que son preguntas de sistematización porque ya hemos construido fichas, ya hemos elaborado definiciones, ya hemos trabajado los conceptos básicos y también los conceptos complementarios. La tercera pregunta está relacionada con construir un texto en el que explique, según la concepción marxista, cómo funciona el sistema capitalista. ¿Cómo piensas tú que funciona el sistema capitalista amparado en lo que vas leyendo de esa doctrina económica del marxismo? Con un inciso A donde dice, valora desde la teoría marxista por qué la plusvalía es la esencia de la explotación capitalista. Eso que ustedes escuchan de que la plusvalía es la esencia de la explotación capitalista, pues usted tiene que valorarlo desde la doctrina, desde la teoría marxista, por qué precisamente es esa cuestión. Y un segundo inciso, el inciso B, que está relacionado con ¿existe obtención de plusvalía en Cuba? Fundamenta tu respuesta. Es otra de las preguntas contextualizadas que remite a la provocación en términos generales. Pero ¿qué cosa no es la cultura política, sino es precisamente la provocación para hablar de ideologías y para conversar y compartir sobre presupuestos ideológicos y políticos? Para la exposición de la doctrina del socialismo científico, que es en este caso la última de las partes que desarrolla Lenin, Lenin a su vez, el estadista soviético, el gran continuador de las ideas de Marx y Engels, lo agrupa en dos epígrafes. Uno tiene que ver con el socialismo y la otra tiene que ver con la táctica de la lucha de clases del proletariado. En sentido general, hablamos de socialismo científico porque es el término utilizado por los clásicos del marxismo. Otros términos se desprendieron y evolucionaron posteriormente, pero en su lógica, Lenin, en su trabajo, y Carlos Marx y Federico Engels hablaron del socialismo como ciencia y las actividades remiten a ello. Por eso tú tienes una primera pregunta que dice, resuma en tu cuaderno de notas y por separado las ideas esenciales contenidas en cada uno de esos epígrafes. Lista en tu libreta todos los conceptos trabajados por Lenin. Clasifica los conceptos en básicos y complementarios. Es decir, fíjense que estamos sistematizando elementos ya desde el punto de vista metodológico abordado y desde el punto de vista de concepción. Para un inciso B que dice, elabora un sistema de fichas y construya las definiciones de los conceptos clasificados por ti como básicos. Le sigue una tercera pregunta que está relacionado por qué en la lógica del marxismo el socialismo se construye desde una base científica. ¿Por qué se construye el socialismo? ¿Por qué tiene que ser amparado en la ciencia? Esa es la pregunta que te sugerimos para un poco responder diferentes incisos. En primer lugar, relacionados entre sí, en primer lugar, describe la sociedad socialista en la que sueñas vivir. Es decir, ¿cuáles son esos ideales? En segundo lugar, compara tu sociedad soñada con la sociedad socialista en la que vives. Y un tercer lugar, o un tercer inciso, a desarrollar es valora aplicando la teoría marxista por qué existe diferencia entre lo que se piensa y lo que se construye. ¿Cuáles son los sueños? ¿Cuál es nuestra realidad? Y en términos generales, la valoración de por qué es diferente lo que se sueña a lo que evidentemente se construye y se vive. Hasta aquí son los elementos desarrollados por Lenin en la obra Carlos Marx. Es una primera aproximación y de seguro estoy convencido que va a ser fructífero para ti porque en realidad vas a descubrir muchos elementos. No queremos irnos sin o terminar sin abordar un sistema de actividades que te facilitarán la realización del trabajo de control parcial. Si te habrás dado cuenta, existen 3 líneas de trabajo en la asignatura. En primer lugar, el trabajo con definiciones. En segundo lugar, el tratamiento de los contenidos abordados en los textos ideológicos estudiados o como resultado de ellos. Es decir, el tratamiento de texto. Y en tercer lugar, la construcción textual de procesos valorativos asociados a la cultura política de los jóvenes y estudiantes. Y por eso te proponemos como actividad generalizadora estas 3 preguntas que sometemos a tu consideración. En primer lugar, defina materialismo, dialéctica, lucha de clases, plusvalía y socialismo, con un agregado que yo te sugeriría. ¿Son estos conceptos básicos o complementarios? Una segunda pregunta, ejemplifique la vigencia de la doctrina económica marxista. Ejemplifique la vigencia, un tanto da respuesta al objetivo que te ha
ido proponiendo. Y la tercera pregunta, construya un texto en el que valores la utilidad para tu cultura política del dominio y aplicación de la doctrina marxista. Si estas interrogantes son resueltas, estamos convencidos que tus resultados en el trabajo de control parcial serán satisfactorios porque estarás cumplimentando varios de los objetivos de la asignatura. Y antes de retirarnos, sometemos a tu consideración la siguiente cita de Fidel, que remite a cómo debe ser el estudio de nosotros ante el marxismo. Y ser marxista-leninista implica, en primer lugar, tomar del marxismo su esencia creadora, ser creador, su esencia dialéctica, ser dialéctico, sus principios fundamentales y aplicarlo con un criterio revolucionario, aplicarlos con un sentido dialéctico a una realidad concreta. Muchas gracias.